Egunon, buena tarde. Aquí estamos con presente su joven. Jordi Aragonés de Cataluña, ahora mismo en Begur, historiador, amigo tuyo desde hace ya bastantes años. Y un placer estar aquí con Carlos. Lo cual es un placer y un honor y un agradecimiento que hago extensivo a todo aquel que vaya a escuchar este conversatorio. Historiador. A veces, bueno, decía algún supuesto intelectual español, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Al fin y al cabo es bueno y necesario un diagnóstico para saber hacia dónde se puede ir. Una historia puede ser tal vez un medio para hacer ese diagnóstico, por lo menos de la parte del pasado. Bueno, puede trazar tendencias que se alargan a día de hoy y que llevan ya desde hace unos cuantos siglos en marcha, ¿no? Y yo, sobre todo, la historia puede servir para detectar las tendencias que nos pueden indicar hacia dónde vamos, ¿no? Quizás. ¿En qué partes de la historia estás especializado? Bueno, historia sobre todo contemporánea, es decir, el siglo XX y más concretamente el mundo actual, ¿no? Es decir, todos los conflictos que se heredan de la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, y que a día de hoy aún siguen, ¿no? Haciendo desde finales del siglo XX. Pero además, pues por el hecho de ser catalán, ¿no? Y de donde vivimos, pues toda la historia del catalanismo o del nacionalismo catalán y el siglo XIX y XX, pues a mí me interesa mucho. Sí, es una parte importante. Bueno, eso me hace llamarme a mí mismo viejo porque yo tenía 7 años cuando veía por la tele cuando caía el muro de Berlín y bueno, ahora tengo casi 40. Seguro que hay gente que va a ver esto que tiene bastante menos edad. Pero sí, el siglo XIX, la Renacença es importante. Te voy a poner una sorpresa, a ver qué te sugiere. És quan em desperto i una altra matí començo que tinc un somni més per tu. ¿Se ha congelado? Tants i tants projectes per un país que tant estimo ens dona força pel futur. Per sempre ¿Se ha congelado? serem la veu Catalunya, per sempre i sempre farem camí passat pesant. Escolta'm i mira'm, vull viure amb tu aquest somni. Porto Catalunya al meu cor i surto de casa pensant en la manera d'agrair-te la força que avui m'has donat. Després de la feina, tan sols un moment per recordar-te que tinc un somni més per tu, per tu. Per sempre i sempre serem la veu Catalunya, per sempre i sempre farem camí passat pesant. Escolta'm i mira'm, vull viure amb tu aquest. Sí. Ahora te veo doble. Sí, sí, es que no sé. Bueno, Es un problema la cobertura, ¿eh? Estoy en el pueblo y yo creo que hay mucha gente que está utilizando. gente malvada. Un poco como yo, ¿escuchaste la canción? El wifi. A ver. Pues no sé. Algo. ¿Escuchaste la canción? Ahora, ¿cómo me ves? Bien. Bueno, sí. Está. ¿Qué te sugiere?
¿Conoces la Me canción? sugiere. No, no sé si la conozco, pero no, tengo una cultura musical pésima. Pero sí que la conozco. Eh, Sé que me sugiere, la época que estamos hablando antes, ¿no? Finales del siglo XX y Es que es una canción de una campaña electoral en concreto. de una campaña electoral. Sí, catalana, para más señas. Pues no sé de qué Noviembre partido de Convergente. 2003. Ah, sí. Sí, Por ejemplo, Convergencia ya utilizó esta canción. sí. La primera del presidente más. Yo me acuerdo la que decía Vinga som i tots. Un amigo me la pasó. Pero me acuerdo, era muy me acuerdo cuando el presidente Pujol dejó la presidencia, pero esta no. Ya. Sí, tuve la suerte de que en septiembre estuve por Barcelona, 2 meses antes de las elecciones. Un amigo que entonces estaba doblemente en la JDC y en Convergencia, pues nos hizo a mis padres, a mí, una guía turística por Barcelona. Y después, bueno, cuando salió la canción, pues le pedí, oye, que me la diera. Ahora seguro que es imposible encontrarla por ahí, pero la guardé en mis archivos y ahí la tengo. Esta no la hubiera asociado a Convergencia, me acuerdo de la canción, pero no la hubiera asociado. Me acuerdo de la campaña siguiente, creo, o la posterior incluso. Me debo acordar de las 2010, una cosa así, esa sí que me acuerdo bastante. Fue bastante famosa. Sí, es difícil en este momento, precisamente con toda esa historia, desde la Mancomunidad de 1914, todo ese elemento de tal vez intentar cambiar España, que fue un leitmotiv del catalanismo, tratar de hacer a través de Cataluña una España más europea, más moderna, más transformadora. Pues ahora, visto en retrospectiva, es un momento complicado para ver el cuadro completo, y más como historiador. Bueno, cambiar España fue la voluntad, ¿no? Del catalanismo durante al menos su primera parte de historia, ¿no? Es decir, desde finales del siglo XIX y buena parte de principios del XX. Incluso gente que no era catalanista, como el general Prim. Por ejemplo, sí, incluso algún historiador a veces sugiere, ¿no? Revisar la historia, ¿no? Y ver hasta qué punto Prim no tenía una idea proto-catalanista, su manera, ¿no? de reformar el Estado, pero bueno, ya no entraría aquí porque se nos escapa y habría que estudiarlo en profundidad. Pero sí que es verdad que, bueno, quizás la idea de cambiar España sí que estaba presente después en algunos convergentes, ¿no? Pero a mi parecer habían dos almas, ¿no? Una que era la de querer a que fuera más cómoda para Cataluña. La otra es el alma, ¿no? más simplemente pues práctica, es decir, vamos a intentar buscar el máximo de competencias o de buena situación dentro del Estado, ¿no? Pero tampoco sin involucrarnos en lo que sería la gestión del Estado, ¿no? De hecho, aquí el presidente Aznar llega a un momento que ofrece a Pujol más de un ministerio, ¿no? De convergencia entre el gobierno. Pujol se niega. A partir de ese momento empiezan unas relaciones bastante complicadas entre lo que sería el Estado, el PP
el nacionalismo catalán, ¿no? Quizás Aznar se siente traicionado o se siente utilizado por el nacionalismo catalán, ¿no? Después del pacto del Majestic y de todo, pues que ahora no quiere entrar en el gobierno, aunque a parecer del nacionalismo catalán, claro, era complicado entrar en un gobierno que a su vez quería centralizar el Estado, ¿no? Era complicado. Sí, es un choque conceptual. Bueno, es que Aznar lo creo que quería las dos cosas, es decir, centralizar el Estado y además tener el apoyo de Convergencia y Unión para hacer esto, incluso como socio preferente en Cataluña o en el Estado, ¿no? Pero bueno. Sí, se vio aquello de que pareciera casi como concatenado. La victoria en 2000, en el 99, la de Cataluña, y la victoria en el año 2000, en pocos meses, creo que fue en noviembre, las elecciones catalanas del 99, y en marzo, las del 2000, las generales, en las que, bueno, las catalanes hubo un pacto implícito con el PP, y en las generales no necesitaba porque tenía mayoría absoluta Aznar, pero Convergencia votó a favor de la investidura de Aznar. Sí, no, y la lógica podría llevarnos a pensar que se podrían entender perfectamente Convergencia y Unión y el PP, porque pues a nivel social entiendo yo que, o a nivel económico, había muchos puntos en común. Bueno, de Convergencia había de todo, ¿no? Pero también había un alma más socialdemócrata, pero en general podríamos considerar que el modelo del país había bastantes puntos en común, pero yo creo que la derecha española, bueno, y la izquierda española también, ¿no? Quizás beben de una tradición demasiado colina o tiene una concepción del Estado, ¿no? De la que heredaron de los autollamados liberales del siglo XIX. Sí, sorprendentemente ambos trajeron importada doctrina de Francia. Tanto el PSOE como el PP. Sí, bueno, cosa que en la izquierda se entiende fácilmente, pero en la derecha es una, no deja de ser curioso, ¿no? Esa derecha tan poco capaz de entender, ¿no? Lo que es el regionalismo o el nacionalismo, sí, o los movimientos. A mí, como aficionado a la historia, yo soy politólogo de carrera, me sorprende el hecho de que en 1812 surja la PEPA, la Constitución de Cádiz, que es antiforal, es antiespañola, muy afrancesada, paradójicamente luchando contra el francés, y que esa sea la piedra fundacional del nuevo Estado. Bueno, es que esta concepción de España, ¿no? que tiene además justamente otra contradicción, es decir, a mi entender la derecha no solo debería, y hablo de la derecha como un concepto heterogéneo y general, ¿no? De lo que podríamos considerar todas las ideologías que entran aquí, ¿no? Termina siendo más, o debería terminar siendo más capaz de entender no solo el regionalismo, porque debilita el Estado, y al final la derecha sí también tiene su alma más liberal, o más liberal en el sentido libertario de la palabra, es decir, de debilitar lo que son las estructuras estatales en beneficio de estructuras más como la familia, la nación, el municipio, etcétera, es decir, estructuras más reales. La derecha española no solo es antirregional, lo cual es curioso, sino que además ha tenido desde su nacimiento, como has dicho tú, a principios del siglo XIX, ¿no? Con todos esos movimientos fundacionales de la España moderna, una visión totalmente antitradicional, ¿no? O sea, que es una derecha que tampoco tiene nada de tradicionalista en este sentido, no tiene un alma tradicionalista. El tradicionalismo español que acabó desapareciendo con el tiempo, y ya solo quedan, pues, quizás algún intelectual o algún literado, ¿no? Que lo sea, no tiene ninguna representación en la derecha española.
Y eso supongo que también nos lleva a que los nacionalismos periféricos, ¿no? El catalán, el vasco, el gallego, no encuentren ningún interlocutor válido en el Estado, ¿no? Otra cosa es que luego nos podamos entender a la hora de votar, ¿no? Y mira, te voto esto, tú me das esto otro y en paz. Pero más allá de esto no creo que pueda encontrar a día de hoy un interlocutor que entienda, ¿no? Un poco el nacionalismo periférico. Sí, hay un fenómeno que a veces tiendo a entender que es un poco contradictorio, porque desde ciertos ámbitos de nacionalismo periférico, incluso regionalismo, parece que van a Madrid para cambiar el signo de los tiempos en Madrid, en el Madrid político, para poner o quitar presidente del gobierno. Cuando yo más bien pienso que si tú eres de un ámbito regional o nacional periférico, debe darte igual con quién, sino primero negociar el qué, el contenido de lo que quieres pactar, y luego ya se ve con quién se puede pactar eso. Sí, bueno, aquí los vascos, ¿no? Podéis además dar unas cuantas lecciones, ¿no? Quizás al nacionalismo catalán en este sentido, o no solo al catalán, sino a otros movimientos, porque sí que es verdad que esta necesidad de intentar cambiar o de intentar ser entendido, de intentar ser comprendido, pues quizás no sea lo más importante, ¿no? Y lo más importante que has comentado ahora, ¿no? Que llega a Madrid y dice, a ver, yo tengo este objetivo, tú tienes este otro objetivo, entendémonos en esta cosa concreta, ¿no? Pero partiendo de la base, ¿no? De que, bueno, usted es un representante de la nación española, yo soy un representante, en este caso, de la nación vasca, la nación catalana, lo que sea, y a partir de aquí ya nos relacionamos. Pero bueno, en ese sentido, Cataluña está quizás un poco lejos de esto ahora. De un tiempo a esta parte, no sé si los historiadores llegarán a tenerlo en cuenta o no, ha salido el denominado Plan 2000 de Pujol, que supuestamente es un documento que se hizo en el año 90 por técnicos de la Generalitat. Hay una cosa que me sorprende al leerlo, aunque es difícil encontrarlo. Hay referencias al documento, pero encontrar el documento parece que es más fácil hablar de algo que ir al documento original y hablar con propiedad. Pero me ha sorprendido no encontrar nada de financiación. Hablar de mucho de cultura catalana, de lengua, pero luego estas cosas, si tú no eres el dueño de tu propia buchaca, por decirlo de alguna manera, pues, hombre, es difícil poner en práctica según qué políticas cuando dependes de un tercero para que te las pague. Muy complicado. Mira, yo ese documento también he leído artículos que hablan sobre él, ¿no? Diarios españoles que lo citaban, pero nunca he encontrado el documento en sí. A veces me iba a pensar que no sé si es real o no es real. Pero, y he leído eso, ¿no? Todo el concepto ese de catalanizar, ¿no? Más de lo que sería la sociedad catalana, a través de escuela, lengua y todo lo que sería, ¿no? La actuación de la Generalitat. Y el tema de la financiación claro, no me he podido leer el documento porque no lo he encontrado en ningún sitio. Cataluña siempre ha partido de una situación de infrafinanciación, ¿no? Porque incluso cuando acepta las competencias en sanidad en el año 81, cuando acepta primero el estatuto en el año 79, ¿no? Como una competencia que pide, pero se traspasan en el año 81, se traspasan con una trampa, que es que se traspasan las competencias, pero no la financiación para pagarla. Es decir, la Generalitat acepta unas competencias y una gestión sin el dinero para poder hacerlo, ¿no? Entonces lleva a Cataluña siempre a una situación perversa, y que, igual que pasó en medio ambiente, es decir, cuando en el año 90, en este caso, en Cataluña crea la Consejería, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, que asume toda la política de saneamiento de ríos, costas, de playas, etcétera. Esto
tiene que pagar con impuestos creados por la Generalitat. Entonces, tiene que subir la presión fiscal, ¿no? Entonces, tienes la presión fiscal de España más la presión fiscal de Cataluña, y en Cataluña lo que tienes al final es un infierno fiscal. No sé si es que no se ven capaces de conseguir una mejor financiación, no lo sé. Sobre eso, No sé si... sobre lo que has dicho, hay un punto que es interesante aclararlo, que es el tema de los tributos cedidos y de los tributos creados. Digamos que la Generalitat y cualquier institución de régimen común puede establecer un tributo siempre y cuando no colisione con uno ya creado por la Hacienda Común. Y por eso, a veces, son muy cucos, o por no decir muy cabrones, esta gente de establecer, cuando la Generalitat inventa, entre comillas, inventa un tributo o un impuesto, ponerlo a nivel general, aunque sea para poner a nivel presión cero. Pero ellos, al establecer un impuesto de rango normativo superior, impiden que la Generalitat pueda gestionarlo de manera propia, y así tenga que considerarse tributo cedido. Bueno, y es que a día de hoy sigue existiendo este problema, porque por ejemplo la sanidad catalana sigue existiendo con un problema de infrafinanciación. Es decir, yo creo que se ha conseguido dar un buen servicio y ser una sanidad que yo creo que es buena. Es más, es universal y incluso podemos decir que es extremadamente generosa con cualquier persona que venga. Pero eso se hace en una situación de infrafinanciación, que ya es endémica. Yo no sé si es que no son capaces de conseguir mejor financiación, si quizás no quieren conseguir mejor financiación. El estatuto, por ejemplo, catalán, que se aprobó después de recortarse en las Cortes Generales, ¿no? El último, establecía una disposición adicional tercera, ¿no? Con una serie de dinero extra, pero eso no ha llegado a día de hoy aún. Esto ya ha pasado bastantes años, ¿no? Sí, no sé si es que, porque al final, claro, dices, bueno, es que por ley ya está aprobado, pero no se hace. O sea, al final, no sé, en este caso, cuando tienes que depender de que te lo den, es decir, cuando no es tuyo, la recaptación, ¿no? Que aquí hay el problema, ¿no? Que dices, sí, está aprobado por ley, pero bueno, pues páguenmelo. Pero no se paga, ¿no? Y entonces yo no sé si es que yo directamente que es que no, bueno, que es que aunque se apruebe por ley no será. Entonces aquí por esto la importancia sería, ¿no? De tener la capacidad de recaudar, pero o de tener más competencias en Hacienda, pero vaya, no creo yo que esté el horno para bollos, ¿no? Es decir, después de la derrota que ha sufrido la Generalitat o el nacionalismo catalán en los últimos años, ¿no? Lo último que se esperan creo que es un premio. Sí, es difícil pensarlo, y más cuando la financiación de las comunidades de régimen común, que en teoría es cada 5 años, la última fue con Joan Ridao, me acuerdo de él ahí en la Moncloa negociando con Zapatero, y es el último pacto, él liderando, ahora a un representante de la Generalitat liderando a las otras 14 comunidades de régimen común es difícil de pensar, ciertamente. Y se han superado la negociación ficticia que nunca pasó de 2014, la de 2019, es decir, ya ha habido 2 periodos en los que la financiación de las comunidades de régimen común ha sido colapsado y ni siquiera se ha llegado. Y ahora, a ver, porque claro, las comunidades autónomas de régimen común, es que nos olvidamos de la financiación esta que se dio con el FLA en 2008, 2009, 2010, deben el entorno de 200.000 millones de euros al Estado en conjunto. De toda esa infrafinanciación que dices, fundamentalmente de Cataluña, País Valencia, Baleares y otras que también tienen sus problemas de financiación. Con lo cual es complicado, es difícil
no solamente Bueno, por el momento histórico, sino también por la voluntad política. sí. Bueno, es que no, y no sé si habrá nunca esa voluntad, porque sí que es verdad que en la propia composición de España, estas tres comunidades que has nombrado, es decir, Cataluña, Valencia y las islas, que son curiosamente las tres que tienen el catalán como lengua oficial o como lengua propia, son las que tienen un problema de infrafinanciación histórico, además, y las que quizás haya una concepción más de tierra conquistada, ¿no? Y además quizás no ha habido una actuación conjunta entre las tres para cosas que sean realmente imprescindibles para las tres, que es la financiación, por ejemplo, o el corredor mediterráneo, o otras estructuras que necesitamos a las tres comunidades, pero creo que con voluntad o esfuerzo no hay suficiente, ¿no? Es que creo que la propia existencia de España en ese sentido ya es un estado que está creado un poco en detrimento de estas tres comunidades. No le veo una solución muy clara aquí, pero bueno. Yo cuando se dio la circunstancia de la cierta decadencia de Cataluña, pues, todas las realidades que fueron surgiendo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, de las dificultades de tener un Estado que tiene una concepción bueno, muy unitarista, cuando debería darse cuenta de la realidad en el país en el que vive y no en el que querría vivir. Pues pensaba, hay que dar un golpe de mano y bueno, pues seguro que van a poner encima de la mesa lo mejor de sí mismos para llegar o bien a la independencia o a cualquier otra cosa, porque había una conceptualización del Sejm, del catalán negociador, de buen talante, que nunca se excitaba, que nunca llegaba a la rauxa, que nunca se ponía en modo berserker. Eso era de otra gente, de los españoles, que son la gente así más asilvestrada. Pero bueno, nos encontramos con que ahora pareciera que si se estableciera unos países catalanes, la capital sería Valencia. Y Cataluña sería la Valencia del norte o la Murcia del norte. Yo lo firmaría ya, pero es que era una mentira, además, porque a ver, la clase política catalana que hemos tenido en los últimos 20 años, quizás la peor que ha habido, ¿no?, en los últimos 300 o 400 años, ¿no? 700, porque quizás, a ver... ¿Vas a salvar a Pau Claris? Creo que era un hombre superado por las circunstancias. Es decir, me interesa evidentemente porque es el único que ha hecho una DUI, una declaración de independencia real, y con algo de apoyo internacional en este sentido, aunque fuera después un apoyo internacional y demasiado interesado por parte de Francia. Para perder un tercio de Cataluña, el Rosellero. Entonces, yo creo que era un hombre superado por... Es decir, había prácticamente una revolución social en Cataluña, y la Generalitat, bueno, hace lo que puede y se pone delante de la revolución socialista, bueno, una situación primero descontrolada, ¿no? Y un poco para salvar los muebles. Entonces... Sí, pero yendo de 1640 al presente, pues decías... Yendo al presente, yo creo que ha habido épocas con grandes políticos, es decir, yo creo que toda la corriente artística, filosófica, política del noucentisme, se llama en catalán, del novecentismo, debe ser en castellano, da muy buenos frutos. Es decir, tenemos a Prat de la Riba, Cambó, hay gente que realmente tiene una visión de Estado o de país que funciona.
Luego, evidentemente, Pujol es un gran ejemplo de un político hábil y un político que tiene un proyecto para Cataluña y realmente Cataluña consigue beneficios y consigue fortalecerse. Pero quizás lo único que yo podría criticarle a Pujol es que no se supo preparar bien la sucesión a Pujol, que quizás fue mal porque quizás era otro el plan, pues no lo sé. Quizás fue todo mal y más no era más que un puente. Que algo temporal, pero es que el problema no era solo más, es que el problema era todo otro, es decir, en la JNC, por ejemplo, en el partido, en los cuadros medios, es decir, la sucesión ya no encontrabas consejeros como los que había en los años 80, era gente con autoridad moral, que tenía una carrera profesional, académica, que tenía un sentido del país, que además ya durante la dictadura se habían reflexionado sobre cómo construir este país, sobre qué hacer, aunque no haya competencia. Eso, no sé, pues hay que hacer un banco, se hace un banco, hay que hacer. Sí, en algún momento. Una entidad cultural, religiosa, o sea, esto había desaparecido. Lo que ha habido después son gente chicos que ha hecho carrera en las juventudes políticas de la JNC, o quizás en la JERC, en la Esquerra, que en ningún momento se han planteado que Cataluña esté en decadencia ni que pueda caer, porque al final tampoco le importa, no creo que les importe mucho. Su casa de veraneo la van a tener igual y al final su vida pues tampoco ha cambiado sustancialmente y ya está. Entonces la única preocupación que han tenido es cómo poder escalar dentro de la estructura política para llegar a X cargo, ¿no? y poder vivir de la política y no del mundo privado, donde cobrarían sustancialmente menos, ¿no? que en la política, donde tendrían ya sueldos bastante más altos. Entonces, claro, esta era la gente que había gestionando este país, y es la gente que está gestionando el país a día de hoy. Uno puede ser más o menos duro, por ejemplo, con la gestión de la pandemia. Pero bueno, en Cataluña fue un desastre. Uno puede ser más o menos duro con la gestión del año 2017. La verdad es que debería juzgarlos por el daño que han hecho a todos. Es decir, a ver, pues si tú no estás preparado a nada, no tienes nada preparado, que es todo simbólico, quieres ir de broma porque lo que quieres es otra cosa, pero no hagas eso. Esta es la gente que hemos tenido, ¿no? Pues, gente que está acostumbrada a mentir, a intentar salvar los muebles como sea, creo que sin mucha preparación. Bueno, Sí, que eso último que dices es una parte curiosa porque desde fuera veíamos todas esas reuniones en Palau, del Consell para la Transición, del Consell para lo otro, por lo demás allá, que preparaban unos documentos ahí muy bien elaboraditos, y llegamos a un acuerdo y luego llegamos a otro y otro de más allá, y pareciera que tenemos aquí el plan estudiadísimo y luego parece que no había absolutamente nada. A ver, yo creo que aquí, no sé si esta gente cobraba o no, las del Consell Asesor para la Transición Nacional. Si cobraba, aquí ya tienes la explicación, es decir, el proceso ha creado un montón de entidades, subentidades o supraentidades de movilización, de medios de comunicación, de estudios, de observatorios, de lo que sea, y hay mucha gente que vive y sigue viviendo de esto, ¿no? Y bueno, y al final, pues bueno, es que yo creo que había gente que se lo creía. Incluso había gente dentro de cargos menores del gobierno que se lo creía, ¿no? Yo, los dirigentes no creo, porque eran los autores del engaño, ¿no? O de la estafa, ¿no? Pero yo creo que a niveles bajos sí que había gente que se lo Sí. Esa es la gente que participaba en todas esas cosas.
Y lo que dices de las organizaciones, claro, hay veces, por ejemplo, en los años 80 se comparaba los tours que se hacía el muy honorable presidente Pujol por los pueblos de Cataluña con las inauguraciones de bachoquis que hacía Xavier Arzallus. Que hay que recordar una anécdota bastante curiosa, que es que el presidente Pujol, en el año 80, las elecciones, no tenía todas consigo que iba a ganar. Y le dijo a Arzallus, si vas a ganar las elecciones primeras al Parlamento, Convergencia gana, fijo. Y dijo, si gana, te hago una visita, vamos, aquí te cuadro a los mozos, lo mejor de lo mejor, una visita internacional. Eso nunca se cumplió, nunca hizo aquella visita. Pero lo importante es el asunto de que siempre se ha dicho, oye, vamos a hacer como el PNV, pero el PNV es una dualidad de la bicefalia famosa, que una cosa es el partido y otra son las instituciones, con lo cual, pase lo que pase en las instituciones, el partido está salvaguardado tanto para la función interna y también para el control ideológico, programático del gobierno, siempre con personas que tienen separación de funciones. Cosa que parece que en Cataluña nunca se ha dado, ni en Esquerra, ni en Convergencia. Siempre el líder del partido tenía una función ejecutiva. Sí, sí, efectivamente. Eso es así. Y sigue siendo así. Y prueba de esta poca solidez de Convergencia la podemos ver en la desestructuración de Convergencia y Unión en los últimos años, ¿no? Es decir, como un partido que uno podría pensar que era sólido y fuerte, bueno, a día de hoy es lo que es, ¿no? Ha quedado fragmentadísimo en el número de partidos, ¿no? Porque al margen de Junts está el PDeCAT, está el PNC, está el Lliures, está la Lliga, está etcétera, 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 ¿no? Y Unió tienes Units, tienes Demócratas, tienes... No sé por malo, pero parece que ahora están intentando los enanitos en hacerse una casa común, pero claro, complicado. Además tienes que tener un objetivo, una organización, una estructura. Sí, complicado porque, a ver, uno podría pensar que es un problema de suma cero, y quizás sí, no lo sé, porque al final, a ver, tienen la fuerza que tienen, pero yo creo que principalmente es un problema de qué mensaje vendes a la población para que te vote. Es decir, uno, ¿a qué electorado se dirige? Tienen que pensar esto, es decir, ¿se dirigen al electorado más bien del bloque de izquierdas, al electorado del bloque españolista o al electorado del bloque procés? Si se dirigen al electorado del bloque del procés, que uno podría pensar que es lo más lógico, lo que tienen que pensar es qué mensaje tener para diferenciarse de los partidos que ya hay, porque si van a competir por un discurso meramente nacionalista o independentista, evidentemente Junts y la Esquerra se lo van a comer, porque son los originales en ese sentido. Si en cambio van con la idea de, bueno, es que nosotros tenemos el discurso del buen gobierno, bueno, pero esto cuando no eres una opción de gobierno, es más, cuando eres extraparlamentario y incluso has formado parte de los gobiernos a los cuales ahora mismo se está criticando, pues quizás es una apuesta peligrosa. Entonces tienen que pensar qué discurso tener para diferenciarse de los partidos existentes. Si no tienen un discurso que se diferencie, no solo es un problema de suma cero, es un problema de que no hay un discurso. O sea, hay cosas como, por ejemplo, el tema del aeropuerto. El tema de la lengua puede ser. Del aeropuerto. Del Prat. El tema del aeropuerto, es decir, te refieres a la... Sí, por eso es un debate inventado, porque... Precisamente. No, es que no pero habría que debatir. Pero el que se ha inventado no exime que sea existente. Sí. Decía Nietzsche, lo absurdo de una cosa no es excusa de que no sea real. Bueno, sí, es decir, pues hay 1.700 millones, ¿no?, para el aeropuerto del Prat y 1.600 para Barajas, es decir, al final
unas inversiones lógicas del Estado a sus dos Sí. principales aeropuertos. Sobre todo cuando desde Cataluña me acuerdo que hace muchos años se decía: qué vergüenza que no se puedan hacer vuelos intercontinentales desde Barcelona y haya que pasar siempre por Madrid. Y esto lo decía gente de todos los espectros políticos Sí, existentes. pero yo creo que con el tema del aeropuerto no es suficiente porque al Había, por ejemplo, una infraestructura, ahora no recuerdo cuál, que no fue posible hacer porque había, no sé si un pájaro o un animalito. Y bueno, pues luego, tiempo después, fue el presidente Puyol a interesarse. Oye, este animalito no murió. O sea que el objetivo final para salvar el animalito y sacrificando una infraestructura importante, al final no sirvió para nada y la ecología simplemente frenó el progreso para el pueblo de Cataluña. Y claro, ahora se inventan eso de, bueno, no queremos ampliar el Prat, esto, lo otro. Bueno, si hace 4 días querías y claro, luego... porque te va- quizás utilizaba la ecología con fines políticos para debilitar a Partidistas. tal o cual al adversario, ¿no? Es más, aquí yo creo que se combina gente que la utiliza con mala fe, con fines partidistas, y no con fines de querer o de apreciar tu propio patrimonio natural. Y luego que hay gente que ha convertido el ecologismo, yo creo, en una religión, en un nuevo credo, ¿no? Que sustituye quizás al vacío que tenía, pues, o que dejó la religión en sus vidas cuando dejaron de ir a misa. Sí, políticas mal denominadas identitarias, pseudoecología, Sí, pseudo-feminismo, Sí, pseudo-pacifismo. todo esto, las identity politics en ese sentido, ¿no? Importadas directamente de Estados Unidos, pues bueno, hombre, sirven, ¿no? Para el debate, pero No sé si habrá habido en Cataluña debate contra el tren de alta velocidad, contra el AVE. Me imagino que sí, conociendo el paño. ahora está más calmado. Lo que ha habido ha habido muchas críticas a las inversiones del Estado en el AVE. Es decir, en los criterios que ha tenido el Estado en el momento de hacer las vías del AVE, por donde pasaban, pero poca cosa más. Y si se ha hecho la crítica, ha sido como una crítica al Estado de que ha dejado de lado Cataluña y que no ha hecho AVEs innecesarios cuando tendría que haber invertido en Sí, trenes. hay una anécdota pintoresca sobre el tema, que es que cuando se empezó a hablar para la importación, otra vez, de marcos de alta velocidad para el tema ferrocarril, bueno, lo primero que se pensó es, bueno, como que en Cataluña se hizo la primera línea de ferrocarril, la de Mataró, a finales del siglo XIX, pues lo lógico es llevar el AVE de Madrid a Barcelona. Y entonces dijeron, no, porque si hacemos ese AVE, luego el resto no se van a hacer. Ya claro, lo demuestra que, claro, después de la línea de Mataró no se hizo ningún kilómetro de tren en España, claro. Con lo cual dijeron, bueno, ¿se va a hacer la Expo? Pues a Sevilla. No tenía nada que ver que Felipe González fuera sevillano, claro. Ahí no importó que se cargaran un monumento histórico que está ahora enterrado debajo de la estación de Córdoba, entre otros lugares. Arramplaron con todo. Luego, para llegar a Barcelona, no, igual se cae la Sagrada Familia. Lo retrasamos un poquito más. El mismo día, en el Consejo de Ministros de un año llamado 1988, se acordó, después de haber aprobado la entrada en Sevilla futura en 4 años del tren de alta velocidad, que se iba a establecer la línea al País Vasco y a Cataluña. Y aún estamos como estamos, sobre todo aquí. Además, el tema de los trenes en Cataluña, que yo aquí sí que comparto la crítica. Es decir, hay gente que ha criticado la ampliación del aeropuerto, que ya digo, a mi parecer no es un debate que no debería existir, porque faltaría más que no invirtieran ese dinero. Es que ese dinero se tiene que invertir porque es una inversión lógica del Estado a sus dos principales aeropuertos. Lo peor sería que no lo invirtiera. Pero hay gente que sí que ha criticado, y aquí sí que comparto la crítica, y dice, bueno, pues que
antes que el aeropuerto también hay una cosa que está dejada, que está olvidada, ¿no? Que son las líneas de trenes, ferrocarriles, es decir, las comunicaciones internas del país. Y aquí sí que es bastante lastimoso, no solo por su por su mal funcionamiento y mala inversión y faltas de inversión, sino incluso en el caso de la línea que has comentado de Mataró-Barcelona, que es la R1 y es la que yo cojo habitualmente. Incluso por la falta de seguridad en las propias vías, es decir, por la composición de la comarca, por ejemplo, del Maresma y por la ciudad de Barcelona y tal, es una línea insegura por los elementos que hay ahí, de gente que hay ahí, ¿no? Entonces, es que no solo hay un mal servicio de trenes, es un servicio peligroso. La gente se suele olvidar de un pequeño detalle, y si quieres explicarla tú mejor, aquella supuesta negociación de transferencia de las rodalías, el Quim Nadal, el conseller en el año 2009. Ahora ha vuelto el tema. Ahora ha vuelto el tema con la mesa de negociación. Pero mira, te voy a decir una cosa, es decir, es que hace unos años, esto lo leí lo leí en un Twitter de un chico catalán que también entrevistaste en tu canal, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Pero él decía hace unos años, desde cuando yo leía que había una cesión de competencias, te lo tomabas con interés y con satisfacción y estabas contento, porque decías, oye, pues muy bien, ¿no? El gobierno nacional va a asumir la nueva competencia de gobierno. Ahora, él decía, lo ves con indiferencia. Yo añado una cosa, es que lo veo con miedo. Yeah. No solo con indiferencia, con miedo, porque yo pienso, ¿y quién lo va a gestionar esto? Porque si lo va a gestionar la Generalitat, me parece a mí que incluso va a ser el peor. Entonces, no sé cómo debe ser el tema de los trenes y del traspaso de rodalías, pero yo creo que aquí hay un problema de base, ¿no? La gente habla de esta mesa de negociación que hace poco salió por el diario, que se había planteado una posible cesión de la competencia de Adif a la Generalitat. A ver, no tengo claro que sea cierto, porque yo sigo con la idea que un país derrotado, y Cataluña es un país derrotado, pues claramente, por ejemplo, aunque fuera de mentira todo, pero es un país derrotado. En el año 2017 lo último que va a tener es un premio. Eso la gente no lo entiende, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero hay que negociar una salida. Digo, no, la salida ya está. Ya ha habido una solución al problema. Cataluña pierde, España gana, y punto. Y aquí se acaba el tema. La gente no lo entiende. Pero las derrotas tienen consecuencias y ahora se va a pagar las consecuencias. O sea que yo no veo nada claro que haya una cesión de competencias en los trenes. Ojalá. Pero ojalá es lo que diría, no sé, si mi país fuera normal, pero vamos a ver quién gestionaría esos trenes después, ¿no? Porque no está claro que fueran a funcionar bien tampoco. Sí, no sé si hay gente que lo entienda o no, pero es como si estás en mitad de la cancha de baloncesto y ahí al fondo está la canasta. Y entre el final del campo y la canasta hay un foso. Y dices, yo voy a encestar, pero da igual los puntos, ni de 3, ni de 2, ni de 1, voy a hacer un mate y me voy a colgar del aro. Vale, fantástico, pero no quiero saltar. Llego al borde y no salto. Entonces, claro, el problema está en el que tú te has movido del campo. Ha habido movimiento, aunque tú no hayas llegado a tocar el aro. Pero el árbitro puede tomar como si hubieras tocado el aro y hubieras hecho falta. Tú has dicho que ibas a hacer la independencia. Luego no la has hecho. No querías hacerla. Pero el árbitro hace como que la jugada ha sido completa y es delito. Sí, ha mentido. Con lo cual el problema es doble. Primero, no has hecho, y segundo, el otro hiperventila. Pero hiperventila porque tú no has... Por eso, sí, no había ninguna oportunidad de victoria y a la vez
sí que había todas las oportunidades o todas las posibilidades de tener un golpe legal, ¿no? Tener un problema legal fuerte. Juan Carlos, una pregunta. ¿Puedo levantar un momento? Porque es que me están llamando para que recoja unas llaves y Sí. ¿puedes editar el vídeo después? Eh, Digo, sí. Sí, puedo detener ahora y. Pues. Claro, la competencia supuestamente la negoció Kim Nadal, una de Rodalías. Ahora nosotros estamos con ello, en una de las transferencias pendientes. Claro, negociamos antes del tema de la pandemia el calendario de las transferencias del Estatuto Vasco. Hay una cosa que la gente suele olvidar. El amor que suele repartir el Estado español se ejemplifica con lo siguiente. En el año 2016, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que había dos líneas de mercancías que correspondían a las instituciones vascas y que tenían que ser transferidas. La competencia formalmente está en manos vascas por el Estatuto de Autonomía, pero faltaba transferir el medio, es decir, la línea, efectivamente. Y digamos que solamente se acordaron de que había que transferirlo de manera efectiva unos 15 minutos después de la votación de los presupuestos de 2018, votados favorablemente por el Partido Nazista Vasco. Ese es el momento en el que se acordaron, ahí va los donuts. Y entonces, ahora tenemos 11 líneas, pero claro, hasta que nos vengan bien, no vamos a hacer como Kim Nadal, que recuerdo que algo así como que la competencia eran las papeleras, el servicio de limpieza, gestionar algo del horario, puede que el uniforme, y ya está. sí, bueno. Y entonces aún creo que el poder de Cataluña tenía más peso en la negociación, o sea que a día de hoy... Sí, en 2009 fue el momento ese de la negociación con Joan Ridao de la financiación autonómica. Por muy malo en gestión que fuera el PSC, creo que bueno, en comparación con lo que hay ahora, tiene bastante más fuerza e incluso capacidad, creo, de negociación que lo que hay ahora. Con lo cual es difícil aventurar un futuro para Cataluña que quede brillante de la altura de los grandes clásicos, tirando Blanche y aquella literatura que deslumbró Europa en la zona medieval. No, yo creo que, a ver, hay dos caminos. Uno es la propia ya decadencia total, ¿no? Y yo no digo desaparición de lo que sería la entidad nacional de Cataluña, pero sí encarar ya un total proceso de residualización junto con una situación pues cada vez de violencia o delincuencia mayor en las calles, que ya está pasando en Barcelona por la mala gestión de todo, ¿no? De los delincuentes, las ocupaciones, la reincidencia, el abuso. Cada vez pues también por la propia situación de Cataluña y la creación de contracomunidades con unos valores totalmente opuestos, ¿no? A lo que serían los valores occidentales, pues cada vez también vamos a ver más agresiones homófobas, etc. Es decir, bueno, quizás una de las vías para Cataluña sea esta, es decir, la propia desaparición. La otra, ¿no? Los que creen o creemos en la providencia, es que aunque parezca imposible y creo que nada hace pensar que se puede ir por aquí, pues que aparece alguien con cierto, que aparece un grupo, ¿no? de gente que tenga valores directamente un poco diferente a lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Y que pueda empezar a cambiar un poco la situación, ¿no? Es decir, cambiar los partidos que hay ahora, cambiar los pueblos que hay ahora, ¿no? Y el cambio que desde este país. Pero bueno, esta sería la vía más bien complicada y que cuesta de ver que sea así, ¿no? Pero
aquí estamos. Yo creo que la gente que cree en algo, que tiene un poco de espíritu positivo. Sí, para esa Considero, vía habrá que rezar con mucha fruición, con mucha intensidad. sí, eh, Pero el tema de la violencia es sí, complicado. sí, mucho, mucho, Sí, sí. ¿eh? Es decir, bueno, yo no sé, Euskadi, cómo es la situación. A ver, Cataluña es un país que bueno, son 7,5 millones, ¿no?, de habitantes, muchos, ¿no?, que han venido en una situación irregular. Pero más allá del mismo problema, pues, legal, ¿no?, que pueda tener, ¿no?, que se ha saltado la ley de extranjería, hay un problema de oferta de trabajo que no existe, es decir, mucha gente que no tiene trabajo, y se le suma pues, luego todo lo que pueda tener esto después de delincuencia o de que hayan de vivir de lo que sea, ayudas, por ejemplo, y después hay un problema cultural por el medio, ¿no? ¿Qué tipo de inmigración es? ¿Qué tipo de cultura lleva? Según Mossos d'Esquadra, por ejemplo, un tercio de las mezquitas del país, ¿no?, están controladas en este caso por salafistas. En este caso, pues bueno, Cataluña tiene en los próximos años una situación muy complicada, no igual que de complicada que la francesa, pero complicada sí más. Complicada. Desde aquí, a ver, si los dirigentes catalanes siguen siendo igual de incompetentes que han sido ahora, pues supongo que esto irá a peor. Pero bueno. Yo estaba pensando en violencia por ejemplo, un sector de los CDR, ¿no?, el corte de cierta calle en Barcelona, que se corta a media tarde, ahora incluso la corta directamente la Guardia Urbana, y que es absolutamente... porque no cortan una calle de los que mandan, ¿no?, de la gente popular. Al lado del Hipercor, en el año 87 hubo un atentado ahí, y estas cosas de la frustración de una gente que se pudo llegar a creer que... ¿cómo es esto de está al cabo de la calle? Como se dice en catalán. Pues la independencia está, vamos, al tocar de los dedos. Sí, esta gente pobre. Pensando Pues, que a nosotros nos salió un grano en el culo en el año 59. Y estábamos en plena dictadura cuando era más o menos comprensible que, claro, no puedes hacer el oro y el moro contra la dictadura. Y hay gente que no puede no entender en su juventud el ámbito de, bueno, las cosas hay que dosificarlas, hay que hacer las cosas de una manera más o menos ordenada, porque, claro, no solamente es derribar un régimen dictatorial, sino, claro, lo que venga después. Aunque a mi parecer la violencia, si llega de algún grupo político, no será el independentismo o del españolismo. Yo creo que será más bien de... Entonces, ¿no crees que pueda surgir en algún momento una célula de... No, me extrañaría mucho, porque el catalán, toda esta gente ha creado una cultura o una forma de entender el mundo destinado al fracaso siempre, porque por eso no entienden el mundo, porque se han creado unas estructuras mentales erróneas, se han dejado pues mentir y estafar por sus dirigentes, han creído pues que la independencia es una cosa pues, de justicia universal, de lógica, que caería por su propio peso, que Europa, el mundo y cualquier entidad internacional intercedería, y que al final España la regalaría, que no es que la consiguieran ellos, sino que se la daría España. Pero esta propia gente también ha creado una cultura, yo creo, bueno, no sé cómo decirlo, pero de floja, pacifista. A ver, evidentemente son gente pues que viven en una forma de entender el mundo muy autoritaria a su vez, porque
todo lo que se aparta de su forma de entender, pues lo Lo van a cual considerar incardina en facha. que Terrayur existió. ¿Pero qué dices? Terrayur existió. Sí, con unos resultados horribles para ellos mismos, porque es decir, que fueron las peores víctimas de Terra Lliure fueron los propios miembros de Terra Lliure que se les explotaban las bombas a sí Sí, pero mismos. me refiero que hubo un grupo de gente que tenía la idea de llegar hasta... Pero no creo yo, vaya, Sería una buena noticia que no hubiera nada en este sentido, pero... extrañaría. Creo que va a haber terrorismo en Cataluña, evidentemente, pero creo que va a ser islámico en ese sentido, No, como va a haber te refieres en España y en otros Aznar y sitios. todo aquello. Sí, yo creo que aquí sí que va a haber problemas, pero esta es la principal, yo creo, amenaza terrorista que puede tener no solo Cataluña, sino todos los países de nuestro entorno. Yo no, vaya, me extrañaría mucho, pero por la propia forma de ser de esta gente. Es decir, están frustrados, sí, pero bueno, más. Por esta forma de, bueno, somos gente de paz, esta mentalidad así más de casal de verano, ¿no? De colonias de verano que se han montado en la cabeza, ¿no? Ahora me voy de excursión con Turull, ¿no? Y voy caminando de este punto a este punto y no creo yo que de aquí salga un grupo terrorista. Sería una buena Y lo de noticia, Terra- ciertamente. Lo de Terra Lliure, bueno, es que esa gente... A ver, siempre ha habido algún friki o una persona así un poco subida, ¿no? No, Sí, no pero- creo, no pero creo es esa que esa idea de que para hacerte creíble tú tienes que tener la vocación de apoyar a las fuerzas que van a garantizar el orden público, ya sean los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana, en el caso de Barcelona. Y claro, si no eres capaz, y el debate a veces no es si ha habido disturbios en Barcelona, a veces el debate es... no entienden nada. A veces el debate es si balas de foam sí o no, si utilizar este material antidisturbios o el otro, o si disolvemos la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona. Sí, no, se van inventando debates porque de algo tienen que vivir, ¿no? Pero es que una cosa tiene un problema el independentismo. Ese cuestionamiento de quien debe de garantizar el orden público, que es un bien para todos. Ya no solo va más allá, es decir, es que el problema que tienen es desde la propia seguridad jurídica. Ellos tienen un problema con las leyes de España. ¿Por qué? Porque son de España. Mismamente, Y eso es esto un problema no de su solamente es un tema de los independentistas, porque recuerdo que cuando fue con Montilla, ¿no? Cuando estuvo Saura de conseguir de Interior, no solamente lo hizo porque quisiera esto, alguien por el tema del reparto de competencias, sino porque podía ver en él un rival y si le meto en Interior le quemo. Sí. Bueno, es que quizás el independentismo, con esas tonterías en la cabeza que ha tenido estos últimos años, perdón, porque no me gusta llamarlo independentismo, porque de verdad es que no creo que lo sea. Hombre, si no querían la independencia es difícil llamarlos independentistas. Exacto. Es otra cosa, es un sistema de control social, de las subvenciones, de los sueldos, es una cosa diferente. Esta gente, a ver, realmente, con toda esa tontería de las luchas compartidas y tal, yo creo que ha acabado adoptando aparte de la ideología de Saura, de Iniciativa, de Podemos. Es decir, al final, la lástima es que han convertido a Cataluña no en un país, o han reducido Cataluña, ha dejado de ser un país para ser una ideología política más izquierdosa y poca cosa más. Pero ya en un sitio donde puede haber, no sé, pues diversidad de opiniones y decir, pues yo soy catalán con esa perspectiva, o yo soy catalán con esta otra perspectiva, o yo soy catalán ateo, o yo soy catalán católico, la catalanidad es una cosa mucho más restringida a eso, ¿eh? Una casa de colonias con la camiseta, con una
hipócrita y vamos a seguir a tal, un poco kumbaya, todo muy folclórico, una cosa un poco pesada. Pero bueno, el primer problema que tienen, quizás sea pues, o porque lo han copiado de Podemos o por lo que sea, tienen un problema con la seguridad jurídica, que es que el independentismo, bueno, pues por ejemplo, antes que hemos hablado yo de la ley de extranjería, ¿no? La gente dice, no, es que no podemos aplicar la ley de extranjería, ¿por qué? Porque es española. Bueno, a ver, España tiene muchas leyes, ¿no? La ley que impide matar también es una ley española a día de hoy, la ley que impide robar también es una ley española, imagino que habrá que cumplirlas. Es más, en el momento, parece ser que no va a llegar pronto, o que no va a llegar nunca, pero en el momento en que Cataluña se constituyera en un estado independiente, todas estas leyes españolas entiendo yo que habría que seguir aplicándolas, aunque la administración que las aplicara fuera ya una administración catalana, pero debería seguirse aplicando la ley. De manera la seguridad subsidiaria. jurídica, y esa gente no lo entiende, tiene que garantir. Sí, de manera subsidiaria, como en aquellos nichos donde actualmente, y hay alguno, donde no hay una legislación hecha desde el año 77 en el Estado español, hay leyes que siguen teniendo vigencia. Y por no ir al periodo inmediatamente anterior de los 40 años, la ley de desarrollo del tema de los indultos es una ley que es de principios del siglo XIX. Y sigue estando en vigor. Sí. Sí, sí. No, y es normal que así sea, es decir, las leyes, pues si se cambian, se tienen que cambiar con un proceso donde participe el máximo de gente posible, y a mi parecer, cuando menos se cambien mejor. Sí, porque pero bueno, es un elemento que la gente suele olvidar. La democracia no solamente es la ley en sí, sino cómo se hacen las leyes. Forma y fondo. Contenido y continente. Y que además, a ver, y eso es otro problema para el independentismo, ¿no? Ellos siempre intentan actuar a la contra, ¿no? Pues si España es esto, yo tengo que ser esto. Si España tiene esta policía con esto, yo tengo que tener una cosa diferente, más light, más, no sé, más simpática, una tontería, pero bueno, la policía de un Estado es la policía de un Estado, nada más, es decir, ¿no? Simpático, ¿no? Pues no sé, es la policía. Sí, nosotros cuando aquí en Euskadi implementamos, bueno, formalmente la chancha se empezó a extender en el año 82, pero antes había habido ya reuniones, no solamente con los bobbies, con esa idea de los policías británicos ahí con la porra como elemento, vamos, en última instancia, pero siempre hablando con el vecino, pero también con Alemania Federal, con Israel, buscando modelos también de cierta conflictividad a la hora de establecer un modelo policial distinto, pero garantista de la seguridad y el orden público. Claro, pero por muy garantista que sea, yo creo que los tres casos que has citado, Gran Bretaña, Alemania, la Federal, Israel, son casos pues, de democracias occidentales, ¿no? Incluso Israel lo es porque han subido que son garantistas además, ¿no? Que tienen unas leyes que protegen al ciudadano y le permiten pues, quejarse si cree que ha habido un exceso de lo que sea por parte de la policía. Pero esos tres países tienen gente, ¿no? Que acusa a su policía de ser pues, no sé, mal en persona, ¿no? Pues bueno, esto pasaría o pasará siempre en España y pasará siempre en Cataluña. Y el independentismo, si un día gestionara un Estado, le pasaría lo mismo. Entonces, lo que tiene que hacer es dejarse tonterías y pues proteger a su policía también y que sea el máximo de eficaz posible, ¿no? Pero bueno, no solo su policía, es decir, tiene que defender lo que son las leyes. La única ley que puede incumplir el independentismo es el momento en que declararse la independencia, pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Hasta el momento en que declara la independencia tiene que cumplir todas las leyes y después de declarar la independencia debe seguir cumpliendo todas las leyes que había hasta ese momento. Pasa es que en ese momento ejercitas por la administración del momento.
Sí, son además tratados internacionales que se han firmado muchos en tema de derechos humanos, de una serie de convenciones, de lo que más o menos conocemos como convivencia en sociedad, y seguro que además la aspiración, seguro que una Cataluña independiente, lo mismo que una Escocia independiente o una Euskadi independiente, es participar del marco común europeo, y seguro que eso implica la asunción de un acervo jurídico importante que, digamos, que implica seguro que garantías jurídicas que formalmente serían adoptadas. Pero claro, son elementos que difícilmente, si no quieres ir hasta la valla y traspasarla, pues lo lógico es que no vayas hasta la valla, que no montes el Sí, sí. espectáculo, porque entonces te arriesgas a fracasar y la derrota conlleva consecuencias, como has dicho, y estás como estás, y claro, eso no puedes hacer mágicamente, bueno, ha desaparecido, volvemos a el minuto cero del partido y volvemos a empezar. No, porque todos han visto la jugada. Sí, ha quemado, Cataluña ha quemado muchas cartas en el año 17. De dentro y de fuera. Cartas dentro y fuera. Cartas a nivel internacional, ha quemado cartas, cartas con el Estado las ha quemado, cartas de la propia imagen del país las ha quemado, es decir, bueno, ha quemado. Si ahora, por ejemplo, Cataluña un día tuviera un gobierno realmente independentista que fuera a hacer la independencia, seguramente a nivel internacional más de un país le diría, bueno, pero ¿esto es una broma o no? ¿O va a ser una broma como hiciste en el año 2017 y quedaste mal delante de todos los países del mundo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a ser esto? Quedó muy mal quedado en el año 17. Y con el Estado también, porque el Estado sabe hasta qué punto, bueno, pues Cataluña puede caldear la situación, pero que no va a llegar más allá de lo que sea. Sí, que una cosa es mantenerse en los estándares europeos, por ejemplo, lo que pasó en Montenegro, que, bueno, tenemos este nivel de participación, este nivel de voto independentista, estándares de lo que puede ser un proceso normal, independentista, y otra cosa es lanzarse, bueno, nos van a recoger, van a venir aquí, nos van a ayudar, nos van a... Hombre, digamos que la Unión Europea es una unión de estados en buena medida, y hay estados que tienen problemáticas. Francia tiene Bretaña, tiene Córcega, tiene el tema vasco y catalán también, tienes Alemania con Baviera, tienes Inglaterra, que al lado tienes a los escoceses, a los gales. Bueno, ahora no está Gran Bretaña, pero sigue estando en países como Italia, que tienen Cerdeña, tienes diversas regiones conflictivas dentro de Italia, y claro, luego también tienes en las Islas Åland, tienes las Islas Feroe, tienes Groenlandia, tienes muchos elementos territoriales en la Unión Europea conflictivos con sus diversos estados que, si así la Unión Europea dice, vamos a apoyar a los catalanes, que son gente de bien y les vamos a dar independencia, bueno, pues yo también, y te salen 11 o 12 manos que dicen, bueno, venid también por aquí. Con lo cual eso no tiene futuro. No, bueno, no ha habido ningún tipo de comprensión de la realidad, ¿no? A nivel internacional ni nada, ¿no? Pero bueno, es que tampoco les interesaba, como que tampoco tenían ninguna intención de hacer un Estado independiente. Pues bueno, esa carta internacional, bueno, les importaba muy poco, ¿eh? Porque a ver, aunque se haya quemado toda la imagen internacional de Cataluña, pues ellos más o menos si van a seguir cobrando su sueldo, pues esto no creo yo que vaya. Sí, mismamente, ayer un portavoz de Euskal Herria Bildu, del Parlamento Vasco, nos quiso hacer comulgar con ruedas de molino en una entrevista en Onda Vasca, diciendo que la reunión de septiembre entre los gobiernos
Era una reunión internacional, casi de estado a estado. Vamos, que prácticamente era el Zoom, y nos lo tratan de echar a la cara al PNV porque estos melífugos regionalistas que no hacen absolutamente nada. Fijaros en los catalanes, qué bien hacen las cosas. Y hay gente que lo cree, es sorprendente. Sí, bueno, a veces me ha sorprendido mucho en Euskadi que, por ejemplo, gente de la izquierda adversale, ¿no? En Euskadi tenga buena consideración o accesible, ¿no? Por los Junqueras o de otra gente, ¿no? Que, no sé, bueno, a mi parecer, es decir, no se lo deseo a nadie. Espero que Euskadi no caiga en Los estafadores antes hay que ser catalán, ¿no? No sé, pero bueno. Sí, no sé, claro. Pero bueno, eso es un tema que se debe estar muy reducido en la izquierda dorsal, ¿no? Entiendo yo. Que utilizan cualquier elemento para confrontar con el PNV, aunque sea con mentiras. Sí, claro. Bueno, pues el PNV tiene la respuesta muy fácil aquí también, ¿no? Que es decir, bueno, si usted, si, es que es más, es decir, La hice si en un ellos... vídeo. La hice en un vídeo. Pues sí. La respuesta es fácil. El 30 de diciembre del 1980 se firmó un acuerdo llamado Concierto Económico Vasco. ¿Cómo se tramita? A través del Congreso de los Diputados en una ley de lectura única. Artículo 1 y se acabó. ¿Qué tipo de normativas se utiliza este tema de la lectura única? Los tratados internacionales. Es decir, se puede asimilar que el sistema de concierto económico es un tratado internacional. Pues ahí lo tienes, firmado y negociado por el Partido Nacionalista Vasco. No, y hay otra respuesta muy interesante, no solo para en este caso para defender al PNV, sino es que si la izquierda de Versale utiliza la Carta Catalana para criticar al PNV y acusarlo de regionalista, lo que hay que decirlo es que ellos están de acuerdo con la explicación que los mismos líderes del proceso, ¿no? Dieron en un juicio, ¿no? Que es que todo era una mentira. Si ellos tienen como referente a gente que ha dicho abiertamente que todo era mentira, bueno, pues ya está. Aquí tienes, pues, por ejemplo, cuál es su proyecto para Euskadi, ¿no? La mentira. No creo que sea ese. Sí, Sí, yo sí creo que su proyecto es una mentira. O más directamente que no tienen proyecto y por eso tienen que ir tocando de aquí y de allá. puede ser. Pero bueno, digo que el tema de Cataluña es, bueno, es decir, eso, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones en el juicio de esta gente? O con lo que Ana Ponsatí dijo, no en el juicio, sino en el exilio, de que todo fue un farol. Bueno, si usted está de acuerdo con todo esto... Pues, sí, por eso, precisamente, utilizando a Clara Ponsatí en aquella horrible por la cercanía, la dificultad y porque Perpiñán fue un lugar de importante foco de coronavirus, pues en aquella reunión de Perpiñán, Clara Ponsatí hablando de un saludo a los de la batalla de Urquinaona. Sí, claro, fantástico. Esas cosas no son saludables, precisamente. Eso sí, seguro que a uno de la izquierda del Challenge seguro que le gustan esas referencias porque, claro, la Cale Borroca es algo que ha gustado mucho para cierta parte de la izquierda del Challenge. Bueno, es que yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Eso que es el independentismo, que se quiere crear un Estado, en este caso en Cataluña o en Euskadi o sea, y luego gente que lo que parece ser es que quiere, pues, hacer una banda callejera, ¿no? Bueno, eso, puedo conversar que no, en ningún momento de control del territorio o de ejercer las facultades del poder en el territorio, sino de, bueno, eso, de crear un poco de
ruido, de movimiento, pero bueno, es una banda callejera y poco más, ¿no? No creo que se pueda llamar ni movimiento nacional. Sí, aquí si hubiéramos querido hacer un referéndum, el que estaba asociado al tema del mal llamado Plan Ibarretxe, su segunda versión, en el plan, la hoja de ruta que se afirmó en el Parlamento Vasco en 2007, después del proceso de negociación de paz, que a veces se olvida el hecho de que cuando en la propuesta de nuevo estatuto, que es una reforma del estatuto vasco que se rechaza de mala manera porque debería haberse admitido a trámite como establecen las leyes el 1 de febrero de 2005, se le dice al Lehendakari: amordázate y quédate quieto porque ahora vienen negociaciones de paz y no queremos que el gobierno vasco tenga ningún tipo de protagonismo, queremos que lo tengan los partidos. Vale, pues, pero después de que fracasen las negociaciones de paz, vino una hoja de ruta con una doble pregunta respecto al diálogo y la pacificación. Y yo se lo dije claramente porque, hombre, si dices, el PNV no quiere tener un referéndum de estos a lo loco, vale, fantástico. Pero tienes, desde Eusko Alkartasuna, la cartera de educación y tienes la de justicia. Con lo cual puedes establecer en los juzgados de paz y en los colegios, que muchos son colegios electorales, un referéndum tú solito, con las llaves del colegio y a lo loco. Y por lo menos en aquel momento los consejeros de EA lo vieron tan clarividente y era una chorrada hacer una forma de referéndum que no pudieras ni tomar el tema del censo, ni saber quién vota, ni cuándo vota, ni saber qué resultados ha dado, que cuando se lo planteé así ingenuamente, ni lo tomaron en consideración. Es que además aquí, y creo que Cataluña es un buen ejemplo, no ha habido un referéndum, ha habido muchos referéndums, ¿no? Ha habido el 9N, ha habido el 1 de octubre, luego han dicho que han habido elecciones plebiscitarias, bueno. Sí, los previos también, Arenis de Munt y todo aquello. Sí. Aquí han habido muchos y parece ser que ahora dicen, bueno, otra vez, a veces con la idea de un referéndum más. Vale, muy bien. El problema tiene el independentismo es que evidentemente no desea nunca, perdón, no es independentismo, pero sí, evidentemente no desea culminar este proceso, porque culminar el proceso les situaría en una situación de que ellos tuvieran que hacer alguna cosa. Entonces, ¿cuál es la parte cómoda? Bueno, organizar eso, un referéndum. La pregunta es, muy bien, pero ¿qué vas a hacer tú con un referéndum? Porque una vez consigas que la gente más o menos vote y con más o menos garantías, ¿luego qué? Yo creo que eso es lo que hay que decirlo a cualquier otro país que quiera confiar. Es decir, haz un referéndum si luego te atreves o tienes la capacidad de aplicar el resultado. No tienes la capacidad de aplicar el resultado, pero no das nada. Bueno, haz otra cosa. Pero un referéndum. Porque entiendo que lo que tú estás comentando del País Vasco sería decir, hacer un referéndum sin luego la capacidad de aplicar el resultado si se viera, por ejemplo. O sea, hay gente que quizás le parece muy divertido votar un referéndum, a mí es que no me atrae. Voy a votar si tiene sentido la votación, si no tiene sentido la votación, pues quizás voto, pero va a ser una cosa folclórica nada más. Es más, va a sumar frustración a la población, porque claro, al final la gente va a decir, bueno, pero eso está restando validez o importancia a la propia democracia, ¿no? Pues estamos haciendo de sentido la palabra votar. Porque votamos para votar, pero luego sí, eso no tiene otra forma. Salvando las distancias, me recuerda a cuando fui delegado en mi colegio, que fue el primer año que se votaron para ser delegado de curso, digo en el colegio, no en la universidad. Y bueno, pues la primera elección fue a lo loco, vamos a votar a alguien que para que sea delegado. Era el último curso y estábamos divididos entre humanidades y ciencias, vamos, el delegado de humanidades, vale. Y salió uno que no tenía ni puñetera gana de ser delegado de nada, con lo cual, bueno, pues yo organicé una contravotación, oye, con el permiso de este, oye, que sepáis que este no hace nada, con lo cual vamos a tener que volver a... Y me eligieron a mí.
Claro, después empezaron con el paso del tiempo a dudar, a no dudar, ¿vale? ¿Queréis? Vale, pues pongo otra vez mi cargo a disposición de vosotros. Si hay que votar, se vota todas las veces que haga falta. Claro, salían todas las votaciones a mi favor porque ninguno quería ser el delegado. Claro, tenían que asumir luego, si votaban en mi contra, tenían que asumir alguno la responsabilidad. Salvando las distancias, este asunto de votar, sí, queda muy bonito y sale una pizarra. Luego, incluso si son elecciones parlamentarias, puedes hacer el pactómetro. Este pacta con no sé quién, el otro, el de más allá. Pero claro, luego las consecuencias hay que gestionarlas. La fiesta de la urna, pero nada más. Si la gente ha folclorizado la urna en Cataluña, pero bueno. No, y incluso, por ejemplo, a ver, es que ellos siempre lo han dicho, ¿no? Dice, no, es que el pueblo catalán es un pueblo que sin elecciones va a votar, ¿no? Dice, vale, a ver, eso no diga. Porque lo hicieron también para justificarse, ¿no? Porque después de la aplicación del artículo 155 todos se presentan a las elecciones, porque, a ver, si Convergencia, bueno, o Junts o Esquerra, la CUP dicen que son elecciones ilegítimas, pues lo lógico sería que no se presentaran. Pero claro, no se van no a presentar, pero dejarían de cobrar y de ingresar todos los salarios que derivan de los cargos públicos. Se van a quedar todos los diputados al PP, bueno, hombre, no, voy a quedar también yo. Pero bueno, que esta gente en Cataluña ha estado entiendo y jugando con los conceptos y vaciando de sentido los conceptos pues como democracia, elecciones, independencia, república. Entonces lo van vaciando de sentido y de contenido y de dignidad. Pero bueno. Sí, cosas que le vienen fantástico a Ferreras, pero el futuro de Cataluña no se hace en una tertulia. No. Pintan bastos. Con lo cual, el presente y el futuro, difícil. Sí. A ver, yo digo, veo más probable que entremos en una fase de residualización y de situación por todo lo que son antes, que no que llegamos a ser independientes. Pero supongo que si hay 50 o 100 nacionalistas que importen un poco pues la ley, pues a ser eso que a mí me refiero a todo en general, al Estado que está en Cataluña. Alguna opción de futuro ahí, pero pues entonces con esta fase de optimismo vamos a ir cerrando este... Yo me considero optimista, fíjate tú, porque si no, directamente ni opinaría de política ni haría nada, pero como que me considero una persona optimista. Sí. El Lehendakari Ibarretxe decía que sin una pequeña ración de optimismo uno ni siquiera se podría levantar por la mañana de la cama. Pero claro, luego hay que moderarla porque si hay mucha ración de optimismo te puede dar una embolia y eso tampoco es bueno. Exacto. Muy bien, Juan Carlos. Pues lo dejamos aquí y espero que la gente haya resultado instructivo. Así que es que ricasco y adiós.